Durante años, miles de latinoamericanos miraron hacia España buscando oportunidades de residencia, regularización y nacionalidad española. Y en paralelo, muchos comenzaron también a reconstruir algo aún más profundo, su historia familiar. Apellidos italianos, españoles, abuelos portugueses, bisabuelos sefardíes, documentos olvidados en una gaveta que pudieron convertirse en una puerta a su entrada a Europa. Desde Tolentino Abogado hemos vivido esa evolución muy de cerca. Hemos trabajado con muchos procesos de nacionalidad española por residencia, expedientes bajo la Ley de Memoria Democrática y nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Ahora, tras el cierre progresivo de algunas vías por España y Portugal, vemos como muchas familias empiezan a mirar hacia Italia como una nueva alternativa estratégica dentro de Europa. Sean todos bienvenidos a este nuevo Tolentino Podcast, en el cual vamos a hablar desde aquí, desde este podcast Un Mundo Sin Fronteras, temas de la realidad migratoria que se vive en Europa. Italia también cambió las reglas del juego. En el 2025, el conocido decreto Tajani generó una auténtica sacudida jurídica dentro de la ciudadanía italiana por descendencia, lo que durante años parecía un proceso casi automático para muchos descendientes italianos. Hoy requiere una estrategia documental, jurídica y procesal que es muchísimo más sofisticada, y precisamente entender qué es lo que está ocurriendo en Italia, cuáles son las opciones que están existiendo y cómo se conecta todo esto con los movimientos migratorios actuales que vive Europa. Hoy nos acompaña Sandra Ramajo, que es abogada por más de 15 años de experiencia especializada en ciudadanía italiana y procesos internacionales. Sandra, bienvenida y gracias por aterrizar directo para venir a grabar con nosotros este Tolentino Podcast. Gracias a ti, Neivi. Es un placer estar hoy contigo. Pues para nosotros es un honor porque tenemos una invitada internacional que ha venido exclusivamente para hablar con nosotros sobre un poco de la ciudadanía europea, porque vamos a ponerle directamente este nombre a todo lo que es el llamado que ha tenido la migración latinoamericana, que realmente ha sido de ciudadanos europeos que emigraron hacia Latinoamérica y que se quedaron allí. Muchos de ellos perdieron derechos de obtener o mantener el derecho a la ciudadanía europea, y ahora con cambios, legislaciones, se da el derecho a esos nietos, esos hijos, esos bisnietos que no tuvieron la oportunidad. Entonces, en esta ocasión nosotros, como conocerás, hemos trabajado siempre con nacionalidades española, con nacionalidad portuguesa, con la Ley de Memoria Democrática. Sí, yo entiendo que Europa se va moviendo constantemente en darles opciones legales a los ciudadanos que al final tienen esa raíz europea para que tengan la oportunidad de ese pasaporte español. Y en esta conversación que tendremos hoy, vamos, ¿por qué no?, a darle ese giro a Italia. Porque yo creo que a raíz de esa sentencia, el tribunal ha revuelto muchas nuevas solicitudes y ha hecho un llamado importante. Así que vamos con el primer bloque y vamos a hablar de qué está pasando con la ciudadanía italiana en este 2025. Vamos a entender el impacto de ese decreto Tajani y compararlo con los cambios migratorios que realmente se vive en Europa. Vamos a hablar sobre todo sobre los límites concretos, porque por ejemplo España cerró su ley sefardí en el 2005, comenzó 2005, terminó en el 2019, pero Portugal continuó con ello. Hubo una modificación, es decir, todo el mundo tenía la mirada hacia España, luego cambió a Portugal, vuelve hacia España con la Ley de Memoria Democrática y ahora vuelve de nuevo a Italia, que aunque siempre la ha tenido, creo que volvemos nuevamente a mirar nuevamente hacia Italia. Cuéntanos tú un poquito antes de iniciar con las preguntas que tenemos preparadas para ti. Como decías tú, es como la vuelta de esa ola migratoria, ¿no?, que hubo a finales de los 800, principios de 1900, y muchos de ellos eran italianos. La cantidad de millones de italianos que emigraron en Sudamérica y en Centroamérica en esos años fue mayor de los italianos que se quedaron en Italia. Entonces, el volumen, se estima que pueden haber unos 60 millones de descendientes de italianos en el mundo. Por eso la ciudadanía italiana hasta 2025 era una puerta
relativamente fácil para todos los que eran descendientes, porque Italia no tenía establecido ningún límite generacional. Entonces, si tú tenías un bisabuelo, un tatarabuelo italiano, eras italiano, porque lo que establece la jurisprudencia italiana es que es una ciudadanía iure sanguinis que se adquiere en el momento del nacimiento. Por lo tanto, si descendías de un papá italiano, automáticamente podías probar toda la línea de ascendencia hasta ser italiano, aunque fueras un tataranieto, tenías derecho a verla reconocida, aunque ya eras italiano. Eso cambia en 2025 con el decreto Tajani, y el decreto Tajani básicamente lo que hace es limitar a 2 generaciones esa posibilidad. Digamos, la peculiaridad de esta normativa es que lo hace retroactivamente, porque no establece una ventana de tiempo para poderse adecuar a esta nueva situación, sino que lo que dice es que si no se ha presentado la solicitud el día anterior, ya no se puede presentar. Esto pasó también con España, cuando se hicieron las solicitudes, en este caso cuando se aprueba la ley sefardí en el 2015, lo dije mal ahorita, 2015, y luego se cierra en el 2019. Ese septiembre del 2019 se dio unos plazos específicos para poder continuar el proceso tenías que hacer 3 procesos: darte alta en el Ministerio de Justicia, aquí en territorio español, estar inscrita haber documentados o darte de alta con una documentación específica, estar dado de alta en una sociedad sefardí. Es decir, eran 3 requisitos básicos que tenías que entrar a la plataforma para poder continuar. Si hasta esta fecha no lo hacías, tampoco podías continuar con el proceso. Todavía a fecha 2026 sigo teniendo llamadas de personas preguntando si sigue abierto el procedimiento sefardí. Sí, digamos que en el caso de Italia es que no había ni siquiera una previsión de que eso pudiera cambiar tan radicalmente. Entonces hay gente que se ha encontrado ya en Italia, habiendo vendido a lo mejor todas sus propiedades en el país de procedencia, se encontraban físicamente en Italia y no pudieron ni siquiera llegar a presentar la documentación porque en cuestión de horas ya no lo podían hacer. Entonces eso, para todos los que hemos migrado, sabemos que conlleva migrar, sabemos claro. La inversión económica que lleva no solo la migración en sí, sino también la preparación de toda esa documentación, porque preparar todo el linaje de 4 o 5 generaciones tiene un coste también importante. Sí, no solamente el coste, el tiempo, la búsqueda, la solicitud, es decir, en sí son muchas cosas que al final se agarran de una misma rama para que esto pueda salir. ¿Qué cambia realmente con ese decreto? ¿Cómo le dices tú? ¿Cómo se dice en italiano? ¿Tajani? Tajani en italiano, o Tajani. Hay quien prefiere decirlo Tajani y quien lo dice Tajani. Como sería vamos a decirle Tajani. ¿Y por qué genera tanta preocupación esto con América Latina? Italia tiene el miedo de que esos 60 millones de descendientes puedan obtener esta ciudadanía italiana y que pueda incidir eso en lo que es el poder, ¿no?, del pueblo italiano. Y a raíz de eso deciden limitarla porque bajo el punto de vista del ministro Tajani, bajo mi punto de vista no es correcta esta interpretación, pero él lo que dice es que no hay un vínculo efectivo de esos descendientes con el italiano. En realidad, si nosotros vamos a ver, los descendientes de esos italianos seguían comiendo pasta todos los domingos, seguían con las tradiciones italianas, típicas italianas, no obstante hubieran pasado 3 o 4 generaciones, ¿no? Entonces, la vinculación, bajo mi punto de vista, existe, pero esa es la duda que tiene el gobierno italiano y por eso pone estas restricciones y dice que solo pueden acceder a esta ciudadanía italiana los descendientes que son hijos o nietos de un italiano, exclusivamente italiano, y ahí viene también otro punto importante, porque sabemos todos que muchos de los que emigraron se naturalizaron del país donde emigraron por cuestiones de trabajo, por cuestiones de obligación que tenían en ese nuevo país. Entonces ahí se pone también otra cuestión importante, porque no solo hay que ser hijo o nieto, sino que
de esa persona tenía que ser exclusivamente italiana. ¿Quiénes son, por decirlo de alguna manera, que nos has dado algunas pinceladas, las personas que han sido más afectadas? Yo sé que hay bisnietos, tataranietos, cuyas líneas pues tienen efectos de naturalización que estaban en estos procesos y que por un error documental o tener el derecho a la transmisión completa pues se han visto afectados a raíz de que sale esta publicación. Pero realmente, ¿cuáles son las generaciones que se excluyen automáticamente, sale el decreto? Todo lo que son terceras, cuartas, quintas generaciones. Yo he tenido clientes que han sido reconocidos como ciudadanos con un avo italiano que nació en el 1835-36, emigró en el 60 y algo, pero era totalmente lícito llegar hasta pues sí, claro, quintas o sextas generaciones. Hoy no. Entonces toda la gente que llevaba años intentando obtener un turno en el consulado, porque ese es otro punto muy débil de toda esta situación, el hecho de que, por ejemplo, en Brasil había gente que llevaba 14 años en una lista. Yo he tenido clientes en Perú que llevaban 20 años esperando un turno. Entonces, wow, claro. Mira, cuando realmente no me gusta hacer comparaciones porque muchas veces no son las adecuadas, por decirlo de una manera sutil, pero muchas personas que se quejan de los consulados españoles, pero cuando hemos tenido estas leyes, todo el que ha tenido la documentación correcta ha podido aplicar a ella. Hay una fecha desde el momento que se da el inicio hasta la fecha de cierre, hay una fecha estipulada. Usted sabe cuándo inicia y cuándo acaba. No es que de un día para otro nos dicen se nos ha acabado la ley, como ha pasado aquí, que tiene unos efectos al final. Y todas las personas que tenían una cita, que eso se ha hecho en los consulados españoles, si usted ya tenía una cita antes de que acabara la ley, se le respeta la cita aunque la cita fuera dentro de 5 años. Eso también se ha hecho en la normativa. El decreto Tajani prevé que quien ya hubiera obtenido ese turno se le aplica la normativa antigua. El problema es que mucha gente no conseguía obtener el turno. La vía judicial en Italia se inicia básicamente por eso, porque hay poquísimos turnos disponibles cada año frente a miles de personas que querían hacer esa solicitud. Entonces, no pudiendo acceder al consulado, muchos se iban por la vía judicial, ¿no? Entonces, ¿por qué no equiparar quien lo intentó con quien realmente obtuvo el turno? Porque los que obtuvieron el turno fueron muy pocos. Lo que se está abriendo ahora a nivel jurisprudencial es esa equiparación. Es decir, si tú pruebas que has intentado obtener ese turno, que llevabas años creando esa carpeta, obteniendo esa documentación, aquí se está abriendo toda una línea jurisprudencial que esperemos que como mínimo pueda salvaguardar a todos los que invirtieron tiempo, sí, claro, dinero y esperanzas en ese procedimiento. Mali, muchas personas yo creo que sienten que al final se cerró Italia. Bueno, lo han sentido también cuando han cerrado las leyes en territorio español, pero bueno, siempre se quedan otras opciones abiertas para que tú puedas continuar. ¿Podemos decir que desapareció la ciudadanía italiana por descendencia o simplemente entramos en una etapa donde cada caso exige una estrategia que es mucho más técnica? Exacto, la segunda. Hay que ver cada caso, hay que estudiar a nivel procesal, a nivel jurídico, cuál es la mejor opción para esa familia, y no está totalmente cerrada la vía italiana, pero hay unas limitaciones que son obviamente claras a todos, pero siempre se puede individuar la vía para poderlo realizar. ¿Tú crees que Europa está endureciendo poco a poco, como con los años, todas las vías históricas que dan acceso a las nacionalidades europeas? Yo creo que es un cierre, pero bueno, sí. Es que, a ver, cada vez más, en los casos de España, cada cierto tiempo hay políticas donde abren la apertura y no solamente obtienes un pasaporte español, es que exacto, perteneces ya a la Unión Europea. Exacto. Y tienes el acceso de movilidad a toda la Unión Europea. Yo creo que es un control, yo creo que más que todo, de toda la comunidad de Schengen, por poder controlar el movimiento migratorio que hay en las comunidades. Esa es la motivación que da Italia en su preámbulo de la normativa, diciendo que ellos tienen que rendir cuentas no solo a Italia y a los italianos, sino también a toda la comunidad europea. Pero el discurso de que en futuro se puedan abrir, yo también creo que tarde o temprano Italia se dará cuenta de que... Sí, claro, que al final son personas que han sido descendientes de
de ciudadanía italiana. Y que quieren venir a Y que Italia. quieren... Tú sabes que yo muchas veces creo que no es que quieran, pero sí quieren tener la garantía Sí. de que sus generaciones, segunda, tercera generación, tengan la oportunidad de tenerlo. Porque me pasó en los casos sefardíes de muy pocas personas, tengo de tantas solicitudes que hicimos aquí en territorio español, para personas que vivan en México, en Venezuela, en Chile, en Argentina, pocas de ellas se han quedado a vivir en España. Lo que sí le han dado la oportunidad para que sus hijos vengan a estudiar a territorio español. Exacto. Y eso sí abre como una vía diferente a lo que son todo este gremio, a quien se le da el derecho a obtener la nacionalidad española. Sí que es verdad que en su grande mayoría no vienen todos a Italia, pero hay un porcentaje importante que quiere vivir o quiere invertir en Italia. El tema a nivel de inversiones inmobiliarias, en este momento hay una gran solicitud por parte sobre todo de brasileños y de norteamericanos descendientes de italianos que quieren un poco volver a las raíces o tener esa segunda opción. Oportunidad, claro, Exacto. para poder tenerlo. Problemas, vamos a hablar de los problemas consulares. Nosotros desde aquí, desde Tolentino, vemos personas que esperan meses, como acabas de decir, incluso años, ya menos de 14 años, esperando algún turno para el procedimiento de Italia. Pero aquí, por ejemplo, en España, la nacionalidad española es un proceso que anteriormente, aunque te podía tardar 8 años, ahora lo puedes conseguir. He tenido casos entre 15 días, un mes, desde el momento de la solicitud. No depende del despacho, depende de la presentación y de la buena gestión del despacho para que todo esté correcto, pero cuando ya va a la vía administrativa, pues si un funcionario vio que usted cumplió con todos los requisitos, he tenido solicitudes que al mes se han resuelto. ¿Qué ocurre realmente con los consulados italianos y cómo eso afecta a quienes intentan iniciar los expedientes? Al menos España solamente permite presentar por medio consulado si tú eres hijo, si eres menor de edad, hijo de un español o española únicamente, da igual que sea originario o no, pero si eres menor de edad, tienes un hijo, tú puedes hacerlo por los consulados españoles, las solicitudes. ¿Qué está ocurriendo con los consulados italianos realmente? Los consulados italianos se vieron desbordados porque todas esas solicitudes en teoría la vía principal tenía que ser el consulado, con lo cual te puedes imaginar, eso era imposible de gestionar. Hoy en día, con la restricción, pues sí que vamos a hijos y nietos, pero ya Italia ya ha emitido una nueva normativa que despotesta totalmente los consulados de lo que es ciudadanía italiana. Los consulados van a quedar para documentos, para cuestiones consulares, pero no para reconocimiento de ciudadanía. Eso se va a gestionar en una oficina central en Roma, donde se ha decidido que se mande toda la documentación impresa en papel. Digamos que lo vemos realmente muy complejo que eso realmente pueda ayudar. Pérdida de archivos, de documentos, sí. Tener que escanear toda la documentación que se envíe. Creo que eso incluye mucho retraso. Muchas personas están viajando directamente a Italia para hacer el procedimiento allí. Lo hemos hablado en alguna ocasión de que las personas tienen la opción de hacerlo por la vía consular, pero ya sabemos el tema de los turnos por la vía consular, que van directamente hacia Italia también para poder hacer las presentaciones. ¿En qué consiste realmente esa vía administrativa italiana? ¿Y por qué existe la falsa idea de que basta con alquilar una habitación y empadronarse cuando realmente existen controles efectivos de realmente saber si existe una residencia real? Exacto, porque como te decía antes, la vía principal es la consular. O sea, la vía por excelencia para solicitarle es la consular. Pero Italia previó que si alguien residía en Italia, podía hacer la solicitud delante de la comuna, que sería el ayuntamiento. Entonces, los oficiales del registro civil de ese ayuntamiento tienen la facultad, la potestad de poder conceder la ciudadanía italiana iure sanguinis. Por eso muchos, no consiguiendo turno en el consulado, lo que hacían, hoy en día digamos que son menos la cantidad de personas que lo hacen porque está mucho más restringido, pero antes eran muchísimas personas que se venían a Italia, se inscribían como residentes en la comuna, hacían un permiso di soggiorno
en espera de ciudadanía, con lo cual estaban legales en Italia mientras no se cerraba ese procedimiento. Y la comuna lo que hacía era, el ayuntamiento lo que hacía era controlar la documentación igual que hubieran hecho en el consulado y a la final del procedimiento reconocer al ciudadano italiano. Pero ya no se sigue haciendo, bueno, hay más controles. Se hace, pero claro, lo pueden hacer solo hijos, nietos de exclusivamente italianos, con lo cual se ha seguramente disminuido enormemente la platea. Vale. En España muchos procesos pues se terminan judicializando, es decir, cuando la administración no te responde dentro de un año para un proceso de nacionalidad española, al año tú puedes interponer un recurso ante el Estado demandando al Estado por retraso administrativo para que se te conceda más rápido la nacionalidad española. En Italia también veo que ha crecido muchísimo la vía judicial. ¿En qué casos se puede convertir eso como una mejor alternativa para el cliente? En muchos casos era la única alternativa. En muchos casos no se obtenía un turno, había gente que llevaba años intentando obtener un turno, no podían desplazarse, pues porque a lo mejor a nivel familiar era imposible esa migración, y la única alternativa era ir delante de un juez italiano y pedirle que se sustituyera al consulado, porque el consulado no le daba, no cerraba la solicitud en el tiempo previsto, que en Italia son 2 años. Entonces, si tú podías probar que ese consulado estaba totalmente saturado, no tenías ni siquiera que esperar los 2 años. Tú dabas prueba de que la situación de hecho era un colapso total y entonces podías empezar directamente la vía judicial. Interesantes. Uno de los temas más conocidos es la llamada línea materna antes de 1948. Aquí también hubo algo similar, ya que era que antes de 1978, anterior a esto, las mujeres no transferían el apellido si se casaban con un extranjero. Exacto. Y allá en Italia se llama línea materna antes del 1948, porque estos casos suelen terminar en tribunales. ¿Y cómo ha evolucionado la jurisprudencia italiana frente a esa discriminación histórica? Esa discriminación nace porque antes de la Constitución italiana, que es la que finalmente da esa igualdad a hombre y mujer para poder transmitir la ciudadanía, antes de eso las mujeres, como igual que en la situación española, que se casaban con un extranjero, automáticamente perdían la ciudadanía y consecuentemente no podían transmitirla a sus descendientes. Eso a nivel jurisprudencial se alude a esta clara, ¿no?, situación de indefensión de todas estas, no solo de las mujeres, sino de los descendientes de estas mujeres que no podían acceder a la ciudadanía italiana. Se abre toda una vía jurisprudencial en Italia. La Corte Constitucional italiana declara que era claramente discriminatoria esa normativa anterior a la Constitución italiana, y la única vía que tenían estas personas era vía judicial, porque el Estado nunca se actualizó y nunca puso, digamos, remedio a esa cuestión que la Corte había declarado claramente inconstitucional. Bueno, aquí yo recuerdo que cuando se hace la ley de memoria democrática, lo que se hace es un reconocimiento a todas y se hace un apartado especial para las mujeres que no pudieron transmitir el derecho a sus hijos por haberse casado con un extranjero. Es decir, se hace una mención especial dentro de la ley para que todos los descendientes, en este caso, de ciudadanos de españolas que no pudieron transmitir el derecho, le dieran el derecho a la nacionalidad española. Pero un apartado especial se le hizo aquí. Italia no lo hizo eso. Con lo cual todos los descendientes se vieron obligados, y se ven hoy también aún obligados, a empezar un procedimiento judicial con el coste, obviamente, que eso conlleva. Sí, sobre todo el coste, es importante. Vamos a hablar ahora en el bloque número 3, como Italia como proyecto migratorio en cuestión de residencia, inversión y la movilidad europea. Muchas personas, yo creo que descubren que quizás no califican, por decirlo de alguna manera, a poder aplicar una ciudadanía italiana. Pasa también en España. Hay personas que vienen con, mira, es que está abierto todavía la oportunidad sefardí, quiero hacerlo por ley. Bueno, hoy, hace un momentito, todavía puedo aplicar por la ley de memoria democrática. Entonces, ¿qué opciones me da Italia con estos casos?
¿Qué opciones me puede brindar Italia si una persona va buscando ciudadanía porque es bisnieto, porque es nieto y no puede aplicar por las circunstancias que sea, no tiene la documentación, no tiene las herramientas o no aplica, simplemente no tiene el linaje? ¿Qué opciones se le puede dar a ese ciudadano para residir legalmente en el territorio italiano? Italia tiene diferentes opciones a nivel de visas por inversión, tanto la residencia electiva como la visa de inversión propiamente dicha, y aparte de eso, la normativa, cuando cierra el iure sanguinis para los descendientes de terceras, cuartas, quintas, lo que hace es abrir una pequeña puerta por detrás y les dice que tiene la posibilidad de pedir una visa como descendientes, como oriundi, como descendientes de italianos. Con ese tipo de visa lo que puede hacer ese descendiente es aplicar a una ciudadanía que ya no será iure sanguinis, ya será por residencia. ¿Pero puede aplicar una ciudadanía? Sí, a los 2 años. En vez de los 10 años, digamos la... Pero si eres originario. Exacto, tienes que probar que eres descendiente de italianos. En España es parecido, pero no igual. Es decir, si eres originario de un español, al año de tener una residencia legal y continuada en territorio español, puedes aplicar ya directamente a la nacionalidad española. Si eres originario, si no eres originario y eres de un país latinoamericano, por ejemplo, a los 2 años. ¿Existe esa opción para latinoamericanos en Italia? De no tengo descendiente italiano, no, puedo aplicar a la ciudadanía italiana. ¿Y cómo una persona residente en Italia puede aplicar a la ciudadanía italiana? Después de 10 años. Sí. Bueno, aquí se establece en el Código Civil que la norma general son 10 años para todos los ciudadanos que quieran aplicar a una nacionalidad española, a excepción de si eres solicitante de asilo, que se reduce a 5 años, sí, o 2 años si eres de un país latinoamericano, dentro de los países latinoamericanos que están incluidos, que puedas aplicar, o al año si te casas o eres descendiente de un originario español. Exacto, allí la excepción es para ciudadanos de la Unión Europea y en este caso ahora se abre esta posibilidad a países, o sea, gente que viene de países de alta inmigración italiana y que pueden probar una descendencia de un ciudadano italiano. España hace un tiempo tenía una residencia que se llamaba Golden Visa, que eso lo posicionó en su momento como un destino de inversión importante porque tú comprabas esa residencia, comprabas la vivienda, no tenías que vivir en territorio español, te la daban por 5 años y con eso tenías el derecho a moverte por toda la comunidad europea. ¿Cómo funciona si existe en Italia la residencia por inversión? ¿En qué perfil tienen sus clientes que puedan optar? Por ejemplo, en España cerró el año pasado y era una oportunidad que abrió muchas oportunidades para compra de vivienda. Eso alteró el mercado inmobiliario, dígase. También lo tuvo Portugal, que también cerró, y quedan muy poquitos países de la comunidad europea que lo mantienen abierto. Tenemos todavía Grecia, Malta, Hungría, que son como esos pequeños países que todavía mantienen el derecho a optar por una residencia. Italia también. Italia, cuéntame cómo es la opción en Italia. Italia tiene esta visa por inversión, tiene que haber un mínimo de inversión, tanto sea inmobiliaria, de 250, 250.000. Y luego tiene otro tipo de visa que sí que es para el que quiere ir a vivir allí, que es la residencia electiva. Es para el que puede probar que no necesita, que tiene ya suficientes recursos como para vivir en Italia sin trabajar. Esa es la no lucrativa que tenemos. Exacto. Y la de inversión, tú inviertes en cualquier proyecto inmobiliario 250.000 euros, ¿y qué opción te da? ¿Te da opción a una residencia por cuánto tiempo? Exacto. Aquí nosotros la tenemos por 5 años. Creo que sí, pero no aquí la teníamos, sí. Pues ya no la tenemos por 5 años, ya luego tenemos la no lucrativa, que aquí, con tú demostrar que tienes 35.000 euros en una cuenta, no tienes que justificar que tienes una oferta de trabajo ni que vas a trabajar por cuenta propia. Exacto. Puedes optar a la residencia no lucrativa, que es parecida, ¿cómo se llama? Que sería como la italiana de la residencia electiva. Residencia electiva, vale. En España hablamos muchísimo de residencia no lucrativa. Italia tiene esta figura, pero ¿qué tipo de personas suelen solicitarla, esta residencia no lucrativa? Aquí en España se hizo actualmente una división de lo que es la residencia no lucrativa con
la que corresponde como nómada digital, porque muchas personas lo que hacían es teletrabajo bajo la figura de la no lucrativa. Entonces, no se elimina, se separan las directrices de las razones por las que aplicas. Si tú estás de alta en tu país de origen y que estás cotizando, ya no te dan una no lucrativa, te dicen te tienes que ir para la nómada digital. Exacto, exactamente igual. Vale, está la misma figura. Exacto, existe también la visa por nómada digital. Esa visa de teletrabajo que tiene en este caso Italia, abre oportunidad de manera remota para las personas trabajar. Los requisitos son muy parecidos a los de España. Sí. ¿O lo tiene? ¿Hace qué tiempo la tiene ya Italia, esa nómada? Hace muy poco, si no recuerdo mal. 2 años. Creo 2 años, sí. Pues la tiene igual sí. que la tiene España. Sí, sí. Desde tu experiencia, estamos viendo que una nueva tendencia donde las familias ya no solamente buscan ese pasaporte, sino una movilidad, fiscalidad, tema de impuestos. ¿Cómo se puede ver la vida y la estabilidad jurídica dentro de Europa? Es decir, el tema de fiscalidad, ¿cuánto puede pagar una persona fiscalmente o tributa en el territorio italiano? Aquí las tributaciones son más altas que muchas veces en sus países de origen, entonces eso crea una dualidad de realmente me quedo en España, espero el pasaporte o luego me voy. ¿Qué pasa en el territorio italiano con respecto a ello? Italia está potenciando muchísimo la llegada de personas extranjeras con un cierto patrimonio. De hecho, se ha convertido en el tercer país con más multimillonarios del mundo. Tenemos a Estados Unidos, Dubái y luego está Italia, porque tiene diferentes tipos de flat tax, pero la que es, digamos, más utilizada por los multimillonarios es una flat tax de a 300.000 euros anuales, independientemente de todo lo que se genere como patrimonio en el extranjero. Incluye también impuesto de sucesiones, entonces es muy interesante. Milán se está convirtiendo en un polo financiero muy importante, sobre todo después de que el Reino Unido cerró la posibilidad para los no residentes y muchos se están trasladando a Italia. Sí, lo he visto. Después que el Reino Unido cerró, estamos como abarrotando las ciudades de Francia, de las costas, pero se cerró, ya no cabían más y terminaron entonces moviéndose hacia Italia. Sí. Y yo creo que un porcentaje más alto se fue más hacia Italia que hacia la parte de Francia. Sí, porque es muy interesante como flat tax. Existen otras flat tax para personas que están jubiladas. Existe también para quien se va hacia el sur. En determinadas zonas del sur se puede optar a un 7% de flat tax, que es muy interesante. Claro. Y luego existe también una normativa que está pensada para los que vuelven a Italia. Para los que regresan. Los rimpatriati, sí. Sí, aquí tenemos una parecida, que así has vivido en territorio español, pero no te da un beneficio económico al final para poder hacerlo. Volvamos con la parte de la ciudadanía italiana y aquí vamos a hablar sobre la práctica y los errores jurídicos que podemos ver en estos perfiles. ¿Cuáles son los errores documentales más frecuentes que consideras que terminan afectando esos procesos de ciudadanía? Los errores más frecuentes son digamos, errores a nivel de fechas, a nivel de correspondencia de edad, porque en el 1900, digamos que declaraban a lo mejor que tenían 30 y en realidad tenían 32 años, entonces ahí hay muchas veces incongruencias en las actas y apellidos escritos con una S en vez de con dos. Ahí tenemos ese tipo de problemáticas. ¿Y eso qué da? ¿Un archivo o una corrección? Porque aquí permite una corrección. Una corrección. Vale. ¿Qué documentos son realmente determinantes para demostrar la línea italiana y pequeños errores en nombres, fecha, que puedan completarse con un expediente? Pero saber qué documentos es lo que tengo que aportar dentro de esta solicitud de ciudadanía italiana. Tenemos que aportar en lo que es de la línea desde el abo hasta nosotros, actas de nacimiento, matrimonio y defunción si existe, y un documento que es fundamental es el del no naturalización, porque si ese abo se había naturalizado antes de tener a la descendencia, ahí se cortaba la línea de sangre y no se puede
optar a la ciudadanía. Por ese documento es fundamental. Y hay toda una cuestión del tema de naturalización que ahora está delante de las cámaras reunidas del Supremo italiano, porque hasta el 2024 Italia entendía que si el hijo de ese abo o de alguno de la cadena había nacido antes de que esa persona se naturalizara, ese derecho de sangre ya se había transmitido, claro, y ese menor no lo perdía. Esa era la concepción, la interpretación que se llevaba hasta 2024. 2023-2024, desgraciadamente, la Corte Suprema y el Tribunal Supremo italiano vira esa interpretación y entiende que si el pater familias había perdido la ciudadanía, automáticamente también la había perdido el hijo. Bajo nuestro punto de vista ha habido una mala interpretación de la normativa del 1912, que se había interpretado durante 150 años en una manera, y de golpe, claro, sin esperarse nadie ese tipo de cambio de rumbo, se interpreta diferentemente. Ahora estamos delante de la Corte de Casación, pero no simplemente de la Corte de Casación, sino a cámaras reunidas, que significa que se van a poner de acuerdo todas las secciones de la Corte, y ahí vamos a saber si finalmente cambia de nuevo. Interesante. Hay personas que descubren que su abuelo había iniciado un trámite hace años, o un familiar obtuvo ya reconocimiento de la ciudadanía. ¿Eso puede generar derechos, ventajas para los hijos descendientes o no? Bajo ciertas condiciones, sí. Obviamente, tengo clientes donde un menor consigue hoy, por beneficio de ley, porque esta normativa da un beneficio de ley a los que son aún menores, de ciudadanos que ya han sido reconocidos y que a lo mejor no habían sido inscritos aún en el consulado, permite que estos se puedan inscribir hasta el 2029. Pero ¿qué es lo que pasa con los hijos que a lo mejor tienen ya 18? Esos se quedan fuera. Eso crea una diferencia intrafamiliar que claramente es un elemento más para poder solicitar a nivel judicial Creo que al final casi toda la política migratoria que se mueve en la comunidad Echen afecta igual a todos, porque lo mismo ha pasado, por ejemplo, con las ciudadanías sefardíes. Si tú eras menor de edad o la ley de memoria democrática, no puedes aplicar. Se introduce una vía diferente para hacer la solicitud, pero no puedes aplicar como mayor de edad. Entonces, si en el proceso ni entras como menor de edad, ni entras como mayor de, porque vas a cumplir la mayoría de edad, cuando te quedas en el limbo jurídico. Y eso yo siempre le he entendido que debería existir como unos lazos de tiempo que se hubiesen establecido de tal fecha. Por ejemplo, tú tienes desde los 18 hasta los 21 para rectificar que quieres mantener el derecho a ciudadanía española. En estos casos de nacionalidades, cuando salen, debería existir que si eres menor de edad, pero que vas a cumplir el siguiente año, que se te permita aplicar, porque de aquí a que se resuelva, exacto, ya te vas a hacer mayor de edad, exacto, y podías haber aplicado. Yo tengo el caso de una familia que aplicaron todos, habían 2 hijos menores de edad. Cuando lo obtiene el padre, el consulado espera 3 años para llamarle a hacer la jura, ya tiene concedida. Su hija sigue siendo menor de edad, pero hasta cuando ya él va a la jura, ya la hija se hace mayor de edad. La hija queda automáticamente fuera del derecho de la nacionalidad porque no la puede reagrupar, no la puede darle el derecho ya como menor de edad porque ya ha cumplido la mayoría, pero tardó 3 años desde que le salió la ciudadanía al padre para que el consulado llamara a jurar. Es exactamente lo que está pasando en Italia. Esa es una situación que realmente genera para mí una vulnerabilidad al final de los derechos, porque estamos hablando de que no es que te estoy dando una residencia, que estoy dando un derecho de familia, exacto, que te corresponde, es un derecho, exacto, de sangre. Exacto. Entonces no... Reconocido a nivel y a todo esto reconocido, que no es que no estamos inventando esta solicitud. Pero bueno, esos son cambios migratorios que tendremos que ir viendo. Yo tengo una solicitud presentada en el cual rechazo la denegación de esa ciudadanía, porque claro, ya se quedó en un limbo jurídico y no es por una situación personal, exacto, simplemente por una situación administrativa del tiempo que tardó la administración en darle el derecho al padre para que pudiera hacer la recuperación para su hija. Ya veré qué sucede con esto. ¿Tú crees que va a existir algunos cambios en Italia con este decreto? ¿Cómo tú crees, para cerrar ya esta parte de ciudadanía italiana, que las personas deberían hacer? Si yo tengo un tatarabuelo italiano, ¿puedo aplicar actualmente con la ciudadanía italiana?
Si hoy alguien tiene un tatarabuelo, mi consejo siempre es tener toda la documentación lista porque nunca se sabe cuándo se podrá abrir una ventana. Otra vez. Y sobre todo para la gente que puede dar prueba de haber intentado reconocer esa ciudadanía. Tengo actas de hace 5 años, eso denota que yo tenía interés en realizarla y que me quedé bloqueado no por mi voluntad, sino porque se cerró la vía. O, aún mejor, tengo prueba de haber mandado mail al consulado pidiendo un turno, no me lo daban. Tengo una captura de pantalla donde había intentado un turno y no lo había conseguido. Toda esa gente tiene hoy aún una oportunidad abierta, claramente. Actualmente, ¿quién puede aplicar a ciudadanía italiana? Ya descartamos que el tatarabuelo, como en España, ni bisabuelo ni tatarabuelo pueden aplicar. ¿Quién puede aplicar una ciudadanía italiana? Hijos y nietos de italianos, exclusivamente italianos. Exclusivamente italiano. Bueno, pues ya lo saben, solamente hijos y nietos solamente pueden aplicar el hecho. Ya en España está cerrada, ni hijos ni nietos, y eso es abierto sin temporada. Exacto, sí. No existe un cierre. De tiempo, ¿no? Bueno, en España sí se cerró la opción si eres menor de edad, sí te da el derecho a aplicar, pero si eres mayor de edad tienes que residir 1 año en territorio español para que puedas tener el derecho a esta ciudadanía. Pero es interesante poder hacer esas comparaciones y ver en qué puntos estamos en la misma sincronía, aunque no estemos en Europa, pues cada país de la Unión Europea tiene sus normas internas de cómo se mueve la migración. ¿Hay muchos españoles en Italia? No, no muchos. No, y españoles no. Aquí hay muchos italianos. Hay mucho Aquí en España sí hay muchos italianos, sobre todo en Madrid sobre todo. Pues muchísimas gracias, Sandra. Hoy hemos entendido algo fundamental y es que Europa está cambiando sus reglas migratorias y de ciudadanía, pero las oportunidades siguen existiendo para quienes saben analizarlas correctamente. Italia pues continúa siendo una puerta muy importante para miles de familias latinoamericanas, especialmente aquellas que tienen esas raíces italianas, pero el escenario jurídico ya no es el mismo de hace 10 años. Ahora cada expediente exige una estrategia. Hay quienes necesitan hacer esos análisis generacionales, pero ese escenario jurídico no puede ser nunca el mismo. Tenemos que analizar esas líneas familiares, las fechas históricas, documentación y hasta la vía procesal más adecuada. Y algo que también hemos visto desde aquí, desde Tolentino Abogado, es cómo las familias de hoy piensan distinto a las que teníamos anteriormente buscando una ciudadanía. Antes se buscaba solamente regularizarse, obtener una residencia, pues ahora buscan una estabilidad, una movilidad internacional, una seguridad para sus hijos y construir un patrimonio jurídico dentro de Europa. Durante años trabajamos nacionalidades españolas, hemos trabajado con procesos para nacionalidades sefardíes, por España, por Portugal, y expedientes que al final están vinculados con esa ley de memoria democrática que cerró el año pasado. Hoy vemos como muchas personas empiezan a mirar a Italia como una nueva vía estratégica dentro de ese mapa migratorio europeo. Así que gracias a Sandra por acompañarnos y por ayudarnos a todos a entender cómo es tan complejo el tema de la nacionalidad en Italia para miles de familias. A ustedes, gracias por acompañarnos en este Tolentino Podcast, recordando siempre que migrar y estar informado no es solamente cambiar de país, es cambiar el futuro de una generación completa. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente programa.